gustó ir a la cesta donde habían los peces a pescar gente de otras iglesias. Siempre le pedí a Dios que me diera gente nueva, que la que pudiéramos evangelizar y discipular, corazones nuevos, corazones puros. Y de hecho hemos visto mucho de eso. Obviamente hay gente que ha llegado, que ya son cristianos de otras denominaciones, que vienen de otras iglesias. En fin, lo que hemos querido y orado desde el principio, aún desde antes de venir aquí, es porque el reino de Dios se establezca en nuestros corazones primeramente. Porque seamos más que una congregación que se reúne en la semana. Porque seamos, como le llamamos al grupo de hombres, grupo de amigos, que lo hemos visto, porque sí. Somos grupos de amigos, que manejemos una relación conforme a las Escrituras, que sea una relación despojada de emocionalismo y que se centre en la verdad de Dios, que nos encaremos, como leíamos esta mañana en Colosenses 3:16, creo que era, leíamos en la reflexión de esta tarde antes del servicio, que nos exhortemos los unos a los otros, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, no solo nos enseña, sino que nos exhorta, y nos despojamos tanto del yo pienso, yo opino, yo creo, sino que vamos directamente a la palabra, y la palabra nos enseña exactamente cómo hacer las cosas. Y bueno, meditando en todas esas cosas allá en mis cortas vacaciones, pensaba no solamente en el tipo de iglesia que teníamos, sino que además de eso pensaba en el tipo de ciudad en la que estábamos. Y me encontré con un pasaje que está en las Escrituras, que lo usamos como meditación. La semana pasada lo usamos como meditación para el tiempo previo al servicio. Y se encuentra ese pasaje en el libro 2 de Corintios capítulo 3 versículo 3. Miren lo que dice la Biblia de las Américas de este pasaje. Le digo la Biblia de las Américas porque de seguro usted tiene otra versión. Igual no va a afectar lo que queremos decir. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros. Claro, porque Pablo era un pastor, Pablo era un misionero, y dice redactada por nosotros, porque nosotros los pastores, los misioneros, los siervos de Dios, somos usados como instrumento para escribir la vida de Cristo en ustedes. A través de la enseñanza que nosotros damos, a través de los evangelios, a través de los discipulados, a través de los grupos, nosotros estamos llevando a cabo una enseñanza que les transmitimos a ustedes. Cada vez que nosotros, o en mi caso, o en nuestro caso, como Glenmore Temple Hispano, nosotros nos remitimos a recomendar un material para llevar a cabo en grupos pequeños, a dictar un seminario, es porque previamente hemos estado orando a Dios y atendiendo una responsabilidad que la Biblia demanda. Siendo pastores, la Biblia nos recomienda tener cuidado, estudiamos la doctrina con cuidado y comenzamos a llevar a cabo las enseñanzas. Evaluamos semanalmente. Ahora tenemos gente como Richard que organiza porcentaje y dice tal porcentaje no fue al grupo, tal porcentaje no estudió el libro, el otro porcentaje se sabe el versículo de memoria. Excelente, excelente, porque Dios nos está dando gente que está usando los recursos o lo que ha aprendido para aplicarlo al reino de Dios. Eso es bueno. Ver estadísticas. Ahorita puedo reunirme con Richard en una semana y revisar estadísticas de quienes de ustedes no estudiaron el libro. Y entonces recomendarle que en el próximo ciclo de otoño sí lo estudie de verdad. Porque la idea es que lo que estamos llevando a cabo cambie su vida realmente. Lo lleve a una vida fructífera en Cristo Jesús. Gracias, muchachos, por el esfuerzo. Entonces la palabra dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Cuando yo leo este versículo, me remito a la dispensación que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es dispensación? Dispensación es el tiempo histórico de Dios, el tiempo de Dios en nosotros. Nosotros no podemos aplicar lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, a este tiempo, porque Dios obra de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, yo obro en la vida de mi hijo José David de forma distinta como lo hacía cuando tenía 4 años. A José David le timbra el teléfono, lo tiene al lado y le timbra el teléfono y no lo toma.
Y la mamá me decía ahora rato, este muchacho tiene el teléfono al lado y no le contesta. Y yo le decía, ten paciencia porque es un adolescente. Ten paciencia porque es un adolescente. O tú le dices algo de frente a los adolescentes y ellos aparentemente te escucharon y al ratico te dicen, ¿qué fue lo que dijiste? Porque están pasando por una etapa distinta. Entonces nosotros como padres tenemos que aplicar una educación distinta. Tenemos que corregirlos de forma distinta. De la misma forma, Dios se mueve en los tiempos de forma distinta. No porque Él fluctúe, no porque Él cambie, porque la Biblia misma enseña, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero Dios actúa en las vidas de acuerdo a los tiempos. Por ejemplo, Dios en el tiempo de la ley se manifestaba de forma muy distinta a como se manifiesta ahora. Hay una palabra que llamó mi atención. No solamente este versículo, sino todo el capítulo. Les hablaba hace un minuto acerca de no solamente el tipo de iglesia que tenemos, sino el tipo de ciudad en la que estamos. Y yo me tomé el trabajo en estos días de ponerme a estudiar la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto presenta características similares a Calgary. Corinto era una ciudad que no era la capital, pero una ciudad muy importante que representaba una oportunidad económica para todo aquel que quería hacer dinero. Y por la posición geográfica de Corinto, mucha gente llegaba allí, pero resulta que Corinto era el centro de la diosa Artemisa, centro, templo donde trabajaban más de 1000 prostitutas, donde la moralidad no valía nada, donde no había una moral, una regla, un precepto, algo que pudiera establecer principios morales en la ciudad. La ciudad era una ciudad corrompida, en la ciudad se permitía cualquier cosa. Y Pablo, el osado Pablo, ante el llamado de Dios que tenía, él decidió conquistar Corinto para Cristo. Miren la forma en que Pablo lo hizo. Esto que le estoy hablando está registrado en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 11 en adelante para los estudiosos. Pablo se hizo amigo, Dios permitió la amistad de Pablo con un fabricante de carpas. Y Pablo era también fabricante de carpas. Aquila se hizo amigo de Pablo, comenzaron a fabricar carpas y ahí comenzó Pablo su labor de evangelización en Corinto. Pablo consiguió unos amigos judíos creyentes y ahí comenzó a fabricarse, a levantarse lo que era la iglesia de Corinto y comenzó a establecerse el reino de Dios. Cuando uno lee las cartas, la primera y la segunda carta de Corinto, uno observa en la primera carta de Corinto la manifestación temperamental de Pablo. Cómo Pablo regaña a la gente, cómo Pablo exhorta fuertemente a la gente que él ganó para Cristo, cómo Pablo reconviene como un pastor que cuida sus ovejas, cómo Pablo exhorta, cómo desde la cárcel escribe una carta con la limitación de no poder ir hasta Corinto, escribe una carta con nombre propio llamando a la gente para que la gente meditara en cosas realmente importantes. Cómo Pablo les dice, ¿cómo es que ustedes han sido niños y como niños les he dado leche, pero es tiempo ya de que dejen de tomar leche? Es tiempo de que ustedes ya comiencen a manifestar la gloria de Dios en su vida. Y la palabra gloria me llamó la atención porque esa palabra está rodeada de muchos mitos. Siempre cuando uno lee acerca de la gloria de Dios, se imagina una nube como en el tiempo del Éxodo, una nube descendiendo y la gloria de Dios manifestándose, es decir, la presencia de Dios. ¿Qué significa la palabra gloria? La palabra gloria sugiere grandeza, sugiere poder, sugiere majestad, sugiere esplendor, sugiere santidad y mucho más. La gloria de Dios es el esplendor de Dios. La gloria de Dios es la majestad de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de Dios. ¿Cómo manifestaba Dios su gloria en el Antiguo Testamento? Recuerda el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo iba marchando, dice que una nube los acompañaba porque las altas temperaturas del desierto podían cocinarlos caminando. Entonces Dios se manifestaba en gloria poniendo una nube que los cubría y una columna de fuego en la noche que alumbraba el camino. Esa era la manifestación de la gloria de Dios. Otros
Otras manifestaciones de la gloria de Dios, usted puede encontrarla, por ejemplo, cuando Moisés vio la gloria Shekinah de Jehová, dice la Biblia. La gloria Shekinah de Jehová era la presencia de Dios a través de una columna y una nube. Cuando Ezequiel vio la gloria de Dios en el templo, también aparece en la Biblia. Cuando los pastores de Belén vieron la gloria de Dios en el nacimiento de Jesús también. Cuando los discípulos, recuerda la transfiguración de Jesucristo, cuando Pedro, Juan y Jacobo estaban allí viendo a Jesucristo, cómo se transfiguraba, cómo resplandecía, y qué increíble, viendo a Jesús, ellos se quedaron pasmados de ver la gloria de Dios y al Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa era la gloria de Dios. Y cuando Esteban, en el libro de Hechos capítulo 9, es apedreado, dice la Biblia que él vio la gloria de Dios. Tanto que Saúl, quien consentía en que fuera apedreado, que más tarde era el llamado Pablo, dice que Saúl, quien consentía en su muerte, y los vestidos de Esteban cayeron a sus pies, más tarde fue tocado por esa misma presencia de Dios. Algo tuvo que haber visto Pablo, a mi parecer, para que la gloria de Dios que veía Esteban en ese momento cuando era apedreado lo impactara. Porque dice la Biblia que Esteban, mientras era apedreado, imagínense usted recibiendo piedras y usted viendo la gloria de Dios, yo creo que ni siquiera las piedras sentía. Lo mataron, pero él veía la gloria de Dios y era lo que realmente importaba para él. Dice la Biblia que él veía la gloria de Dios. Esto era la manifestación de la gloria de Dios. Pero ahora, como les decía, estamos en un nuevo pacto. A partir de Jesucristo, nosotros fuimos comprados con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos atrae a un nuevo pacto. Ya ese pacto no está determinado por obedecer los 10 mandamientos. Ese pacto ahora está escrito en nuestros corazones. Por eso damos testimonio de cómo Dios obra en la vida de cada uno de ustedes de una forma increíble, sin que nosotros estemos llamando: Engelbert, tienes que leer la palabra hoy. Alberto, tienes que ponerte a orar para que Dios se glorifique en tu vida. Acuérdate que el cristiano que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna. Richard, mira, tienes que hacer. Nadie le está poniendo una camisa de fuerza. Yo creo que una de las cosas que en las cuales Dios se ha manifestado en ustedes es que Dios mismo ha hecho la obra en ustedes. No tienen un pastor que está detrás de ustedes. Yo como pastor tengo mi limitación. Yo no puedo irrumpir en su casa. Yo no puedo irrumpir dentro de usted para cambiar cosas. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en usted. Yo no puedo hacerlo. Entonces, dice la Biblia que luego en el versículo 6, algo bien interesante de Corintios, 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 y adelante, dice: el antiguo pacto conducía a la muerte, pero ahora el Espíritu Santo da vida. Lo que estamos buscando con esta enseñanza, yo pienso que lo que el Espíritu Santo quiere con esta enseñanza es llevarnos a un nivel en el cual nosotros realmente glorifiquemos a Dios. Muchas historias se escuchan acerca de la gloria de Dios visitó tal lugar. La gloria de Dios se manifestó cuando fulanito oró y la gente comenzó a caer de espaldas. Eso no está mal, eso es manifestación de la presencia de Dios. Pero qué mejor, como lo manifiesta el apóstol Pablo contextualmente, porque si usted lee la primera y segunda carta, usted se da cuenta que lo que Pablo le está diciendo es: la mejor forma de que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas no son solo los milagros y las señales. Eso no es absolutamente nada. Por eso, cuando los discípulos iban y eran usados para hacer milagros y señales y regresaban: Señor, hasta los demonios se nos atan. Y el Señor, sin sorprenderse, les decía: más bien alégrense de que sus libros estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué aguafiestas parecía el Señor, verdad? Ellos emocionados porque los demonios huían, ellos emocionados porque los enfermos sanaban, pero lo que el Señor quería enseñarles era que tuvieran carácter. El carácter para que viviesen una vida de acuerdo al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo les enseñara. El carácter para que, como lo decíamos esta tarde, la palabra sobreabundara en los corazones, y no solamente abundara, sino que exhortara. Incluso dice: llevándose los unos a los otros, o manteniéndose los unos a los otros con cánticos e himnos espirituales en sus corazones. Es decir, hablando un lenguaje en el cual en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios.
En todo lo que compartamos, glorifiquemos a Dios. En lo que no hagamos, incluso glorifiquemos a Dios. Y luego, dice la palabra algo bien importante. Mire, yo me tomé todo el capítulo completo de 2 de Corintios 3 para poder ilustrarle lo que realmente el Espíritu, entiendo, pretende para que nosotros aprendamos a glorificar a Dios. Muy bien. Mire, 2 de Corintios capítulo 3 versículos 7 y 8. Mire lo que dice. El ministerio que causaba muerte. ¿Por qué causaba muerte? Porque si usted no cumplía los mandamientos, estaba muerto. Usted no tenía la asistencia del Espíritu Santo como la tiene ahora. Usted simplemente le fue dada una ley para que la cumpliese. Ley que fue pedida por el mismo pueblo. Entonces dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, porque Dios la escribió para Moisés. Acuérdense que él fue al monte y Dios escribió en las tablas de piedra para que Moisés bajara y se la mostrara al pueblo y le dijera, esto es lo que se debe hacer. Pues bien, está grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual se estaba ya extinguiendo. ¿Qué quiere decir esto? Era tan impactante lo que Moisés había recibido en el monte, en los 40 días que estuvo esperando que Dios le escribiera la ley, que la gloria de Dios hacía que su rostro resplandeciera. Y Moisés tuvo que ponerse un velo porque era como si usted tuviera una lámpara en la cara.